las 6 de la mañana y estamos haciendo la maleta. Me too. It's 6 a.m. It's way too early for this right now. Y bueno, ya anunciaron nuestro tren. Oh my god! What is that? Entonces estamos de camino para allá. Y ya encontré a las chicas. Todavía faltan más chicas que van a venir, entonces todavía es de noche. Y fui al CU por un pollo. Ahorita se los enseño. Porque tenía hambre. A las chicas les tocó en el carrito 5 y a mí me tocó en el carrito 16. Es ok, me toca solita, me voy a dormir. O sea, me voy a dormir todo el camino, entonces por ese lado está bien. Y bueno, ya estamos aquí. Me tocó ventana, gracias a Dios. Y bueno, lo que estábamos ahí esperando, fui al CU y compré literal un pedazo de pollo. Ya lo metí al micro. Okay. Porque estoy a dieta, en una dieta de pura proteína, entonces tengo que estar comiendo proteína. También compré tissues y chicles. Ah, y también compré agüitas. Les llevé agüitas a las chicas porque aquí en el tren no hay agua y no quería que estuvieran sin agua. Aquí también tengo más protein drinks. Bueno, primeros momentos en Ulsan. Se ve como bastante tranquilo y ya desde ahorita, o sea, el clima está muchísimo mejor. Hasta me está dando un poquito de calor, no sé si es por el sol, pero sí se siente la diferencia de Seúl. Y la verdad no tengo idea de qué hay en Ulsan, no sé qué se hace por aquí. Es una ciudad que desconocía. No tengo idea, estoy viniendo a este viaje con cero conocimiento, lo cual es muy interesante porque así yo puedo como darles mis primeras impresiones 100%. Hi! Where are you from? I'm from Thailand. Ah, Thailand. Yes. Oh, what's your name? Dana. Dana. Nice to meet you. I'm from India. You can call me Priya. Nice to meet you. Manasa bangasumida. Oh, manasa bangasumida. Okay, in here. Hi, I'm Okay, I gotta say, I love the full glam at 7. Yeah, she is. So pretty. Wow. You see, I had to overcompensate for not overpacking. So I just have to do something like. And we're matching pink We're jackets. matching pink. We have our scarves. I have matching kitty. We're matching pink. I'm from Texas, Dallas, Texas. You're from What's your name? CFA. Oh, nice to Or meet you you. can call me Seven. How did you get like here so fast? Tengo que hacer mi maquillaje aquí. You heard the accent. Nos trajeron un banana smoothie con almendras sin azúcar. Not my favorite food, but no. Y bueno, ya acabamos el maquillaje. Así quedó. Super glowy. Y ahorita déjenme checar el itinerario para ver qué vamos a hacer. No vamos a ir directo al hotel, vamos a hacer un montón de cosas. Literal, vamos a conocer toda la ciudad. Ok, pues ahorita nos encontramos yendo para tener lunch y después vamos a ir a Songnam-dong Street. Después Retro Studio Photoshoot y Ulsan Snow Festival. Que aquí en Ulsan y Busan hay playa, entonces no cae nieve como tal. Y lo que hicieron para poder hacer este festival de nieve, pusieron como 17 máquinas de nieve. Entonces tengo mucha curiosidad de cómo es eso. Thank you. Vean esto de la ciudad de Ulsan, nos lo mandaron. Calendario. Primera parada, comida, influencer trip, todas de que grabando. Y hasta ahora primeras impresiones de la ciudad, muy tranquilo. Hay un río y muchos árboles. Vinimos a asomarnos. You guys all look so cute. Yeah. It's so beautiful here. Yeah, we're enjoying. Ok, esta es la primera comida. Esto es abalone tofu.
y varios side dishes. El nombre en coreano es Chongbok y es caro, o sea, nos acaban de decir que esto es como un platillo muy fancy y la verdad sí se ve muy rico. Here, I tell you how to eat, okay? Pull this one. You pull this water. This is not For water like drink. you can drink. You can drink this. Guys, I just gave you like... So you mix the rice first. You mix rice. Yo vi una jarra aquí y dije, les voy a servir. Parece como té. Esto se pone en el arroz. LOL. Ok, primera vez probando Chongbok. Let's see. Cheers. Cheers. Be honest. It's good? Really? It is. Yeah? Oh my gosh, wait. Oh my god. I'm like, girl, I just had to. No, it's good. Really. Try it. Yeah. Look at this. Yeah, right? Spectacular. Give me 14 of them right now. I can work with that. We can work with that. Then I actually thought I'm gonna take another one. I told you. Wait. I didn't think that I would actually like it. Y vean, besties, o sea, esto está súper bonito. Wow. Es lo que más me llamó la atención. Lo hermoso que está como el caparazón. So I read in the article and the video that in this Ulsan Dongwon, it's like every new trend in Ulsan gathered. Y bueno, estamos en el Ulsan Dongwon. Es como sightseeing histórico. Es como un city hall. Nos están diciendo que en la ocupación japonesa este era como el city hall, el punto de reunión, y aquí está el actual. Qué increíble. Sí, está súper chiquito, parece... why am I talking in Spanish to you guys? I was like, I didn't ask to be born Latina. No más chiva suerte. Está súper chiquito, parece como casa de muñecas. Y miren, están todos los ayushis y las ayumas. Y miren, allá se pusieron a jugar. Esto solo lo vi en dramas. Están en plena partida de juegos. 5 minutes later. apparently. Oh, they're gonna play over there. Nuestro guía. Este juego lo vi en un drama muy popular, el de The Glory, La Gloria. Y ya se pusieron a jugar. Yo no sé jugarlo, la verdad. Me gustaría aprender, se ve sencillo. Okay, anyway, you try to kill me. Ok, girls, me acaba de pasar algo. No lo grabé porque pues fue un momento muy chistoso. Estábamos hablando con un señor ya grande y le estábamos diciendo de qué países éramos, de que no, pues Alemania, Estados Unidos, Francia. Y yo, México. Y de repente me empezó a soltar todo el español que se sabía, me empezó a decir frases de que, buenas tardes, mucho gusto. Y me dijo, bonita señorita. Y yo... Un coreano nunca me había dicho como eso, un coreano mayor. Y fue como muy divertido, muy outgoing. Me dio ternura porque me dijo que fue a Argentina por trabajo. Y yo, wow, me voló la mente. Todos los ayushis fueron súper amables. He literally dropped the señorita. Loki, I was like, exactly. The city, Ulsan, indeed. I wasn't familiar with your game. Okay, it has game. Yeah. It's showing its game. Showing his game. First impressions of Ulsan, the ayushis are hilarious. Ulsan. Hey. We're here. What you got?
Ulsan, what you got? What's up, guys? You good? Aquí está la snow machine de la que nos hablaron. Dicen que tienen 70 de esas, entonces... No sé si se ve. Oh, sí se ve. Esto está de verdad muy cute. Creo que no había como que visto esta vibe en otra ciudad. Let's sing something. ¿Sing? Do you see the microphone? Or just like grab them. I think we can snatch them from somewhere. I think we can. This is graffiti. Oh, this is the mission. Okay. What's that character? I've seen it everywhere. It's a 큰 애기. Can Eggy? 큰 애기 is like the big baby. Oh. 큰 is a big. Like Okay. tall 애기. baby? Yeah, big baby. Giant baby. Giant baby. Big baby. is Giant big. baby. Giant baby. That's hers. Giant baby. Oh, shit. Big baby. Can I? Ahora vinimos a un cafecito para un break. Me está gustando esto, para venir como relax. Good skin, no, but it's because you don't... Yeah, it's not bad. Esta cafetería no tiene azúcar en sus bebidas. Nos dijo el dueño de que yo no le pongo azúcar. Entonces eso es un mega plus. Y bueno, vinimos ahora a este edificio, que aquí es un estudio de fotos para tomarnos fotos retro. Creo que este es el personaje oficial de Ulsan. Estoy viendo a esta monita en todos lados. Esta es la tienda de souvenirs. Tenemos al personaje y hay de todo. Literal, tienen todo. Incluso un manhwa check. Oh, this is so cute. Magnets. Yeah, I love. Oh, oops. Maybe I'll take this. Like, Those are pretty. yeah. If you saw my fridge, it's like full of cute magnets from Busan and everywhere. So I think, ¿qué es esto? What is this? This is like my dream room when I was little. I swear. Isn't it? The pink girl is like. Yeah. Yeah. It's like one of those iCarly. Yeah. I was exactly thinking about iCarly. Incluso hay zapatos. Este es Corea antiguo. Nos dijeron que este es como la fashion de Corea en esos tiempos. Vean, incluso los vestidores están como estilo retro. Yo ya escogí mi outfit. Se me antojó como algo rosita y encontré esta falda y esta blusa. Entonces, veamos qué tal se ve. Y yo me traje este moño porque planeaba ponérmelo durante el día. Entonces creo que podría estar cute. I like that one. The color and it looks looking really good. Purse like matches. Este es el outfit para las fotos. Encontré este gorrito. La verdad todo fue saliendo como muy random, pero todo combinó súper bien, vean. Si no me quieres, ni modo. De amor no voy a morirme. Later that same evening. La verdad estuvo muy padre, muy divertido. Me encantó el concepto, me encantó mi outfit. Pronto lo subiré. Y ahorita vamos de camino al Snow Festival. Y nos dijo el chico del tour que va a haber algo de música. Isuji, con quien bailamos en Busan, la veo en todos lados. De verdad aquí en Corea es muy famosa, no les puedo llegar a explicar. Porque siento que la comedia coreana solo llega a Corea. Internacionalmente no he visto mucho de ella, pero aquí en Corea es súper grande. Hasta mi maestra me dijo, te vi en el video de Isuji. Casi me atropellan. Samida. Yeah. Ah, so cute. It's so good. It is? Yeah. I'm happy. Nos vamos a tomar una foto con la bebé gigante. ¡Añón!
What? Porque hay un Porsche random en medio de la feria. Güey, wow. Yo me lo quiero ganar, oigan, ¿cómo me lo gano? ¿Cómo me lo gano? Smells so good. Jingle bells, jingle bells. De verdad que este personaje está en todos lados. Y bueno, vinimos a un lugar súper local de pollo y está buenísimo. Este es picante, este es de soy sauce, este es como tradicional, sin tanta grasita, es el que estoy comiendo yo. Y nos tuvimos que quitar de que los zapatos, estamos en el suelo, experiencia súper local y divertida y rica. Las personas de USA nos dieron estos regalitos. Now I become Son sus most sold out products. Tenemos carterita y este espejito. Muchas gracias. Later. Bueno, ahora vamos de camino al Bamboo Forest. 피디님, Bamboo Forest에 이름이 한국어 뭐예요? 태화강 국립정원. 다시 한 번 더. 태화강 국립정원. Eso. Y bueno, esta es última actividad del día. Vean esto. Hasta para esto nos tenemos que quitar los zapatos. Oh, they're cold. Ulsan. Y bueno, el nombre de este mirador es Hamwolu. 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 Ah. Yeah. Después de los performances de hoy, aquí es donde vamos a dormir. ¿Qué? De verdad vamos a dormir aquí. I feel like a Korean princess, but like it's like a hotel, right? Right. Y bueno, ya nos trajeron la llave del cuarto. Es como un cartoncito con este chip. Y a mí me tocó sola. A todas les tocó compartir cuarto y a mí me tocó sola. Yeah. Tengo que dejar aquí los zapatos. Girls. Esto es todo un depa. ¿Dónde está la cama? Not this. Oh, ok. Tradicionalmente tienes que poner esto en el suelo, pero en mi espalda, o sea, no hay manera que eso suceda, entonces voy a poner todos los 4 colchones ahí. Vean, real, no hay cama. Este es el baño. Siempre he querido como que quedarme en un lugar con estas puertas así que se deslizan y se ve súper padre. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, vestis, así quedó donde me voy a dormir. Literal puse 2 colchonetas de esas que estaban ahí. La del sillón, la almohada y la cobija. Ya me bañé, así que hasta mañana. Good morning, girls. Es el siguiente día. Tengo la misma chamarra, la misma bufanda, pero no la misma ropa. Nos despertamos en esta fantasía de princesa K-drama para ir a desayunar. Good morning. Me hice mi make-up. Esta vez fue un poquito más natural. No me puse pestañas hoy. Estas son mis pestañas naturales. This is AI. They're coming for our jobs. Vean, girls, literalmente te lo pasan y está hirviendo. Tienes que tener mucho cuidado porque
te puedes quemar y no puedes tocar esto. Todo esto está súper caliente. Este que es de cerdo, le tienes que agregar los noodles que están ahí y le puedes agregar todo lo que tú quieras. O sea, eso, gochujang. Y tú haces tu propio como caldito y te viene con tu arrocito. Y bueno, ahorita estamos en un museo. 이 기념관이 있는 이유가 요 바로 위에가 생가예요. 태어난 집이 위에 있고 이 건물에 이 건물 바로 위가 생가예요. Es el Memorial Wizard que es una persona importante de la historia de Ulsan. Este era el pueblo donde vivía. Y algo interesante es que este memorial fue construido en la casa. Creo que arriba está la casa donde él vivía realmente. De vaca. Y bueno, nos acaban de explicar algo súper interesante. Había esta persona que fue el maestro del Wizard Jaehyung-bae. Su nombre es Joo Si-kyung. Él le puso el nombre al Hangul. Antes se llamaba Onmun, el lenguaje como tal, Onmun. Y después él dijo, se va a llamar Hangul. Y ya nos vamos a combinar con el chino. Entonces aquí tenemos como algunas letras antiguas coreanas. Y cuando él murió, él pidió que lo enterraran junto a Jaehyung-bae. Y esta es como la Memorial Stone de él. Y es la Memorial Stone más grande de Corea. Estos son los primeros libros de texto coreanos. 1950, 1962. Cuando fue la invasión japonesa, los japoneses trataron de matar tanto como coreanos como su cultura. O sea, no los dejaban hablar su propia lengua. Entonces, cuando ya fueron libres, ellos dijeron como de que ahora qué hacemos, cómo enseñamos. Y ahí se originaron estos libros. ¡Qué increíble! Vean. La verdad esto me interesa muchísimo porque es historia coreana y yo siempre fui súper fan de la historia cuando era chiquita. Estos libros son el Kun Sajeon y tienen una historia importante. Nos acaban de explicar que es de los objetos más importantes, no solo del museo, sino de toda la historia coreana, porque igual en la invasión japonesa nos dijeron que, o sea, pues la cultura, todo se estaba reprimiendo y hubo un grupo de investigadores que decidieron dejar todo el conocimiento en estos diccionarios del lenguaje. Fueron arrestados, pero pues estos libros quedaron aquí. Después los encontraron así eventualmente y estos libros, o sea, nos están diciendo mucho sobre la Universidad de Yonsei. La Universidad de Yonsei tiene un lazo con el Wizard, entonces por eso es una de las mejores universidades para aprender el idioma y para escribir el idioma. Es demasiado conocimiento, de verdad les estoy diciendo como todo lo que me están explicando lo mejor que puedo, pero sí, es acerca del idioma, de la escritura, como pueden ver. Y el Wessel inventó estos keyboards porque él, les digo, fue un representante de la lengua coreana, un defensor durante la invasión de Japón, un investigador muy reconocido, entonces él fue quien inventó estos typewriters en coreano. Ahí está el Hangul. Y Wessel significa pino, pine tree, el árbol, el pino. Pino solitario representa firmeza, representa resistencia y todo muy simbólico. Oh, 맞아요. Mori es la ropa que él usó cuando estaba vivo. Y bueno, nos están explicando aquí que este es el handwriting del Wessel. Él escribió esto con sus propias manos, entonces lo hicieron como un font y todo. Y aquí lo que dice Hangul-i Moksum, que significa como Hangul es mi respiración, es mi vida, el idioma es nuestra vida, nuestro legado. Y esto lo escribió durante la invasión japonesa, donde por solamente escribir esto, él podía ser arrestado, él podía ser matado. Todos escribían así, de que en inglés. Pero él era chico rebelde, entonces lo escribió así. Qué padre, de verdad, wow. Y él es de aquí, de Ulsan. 흔흔하다 significa estoy muy feliz. 오늘은 흔흔하다, 흔흔한 날. Las guías están súper felices. Y ahora vamos a ir a la casa y realmente, realmente sí podemos entrar a su casa. Vean esto. Él aquí vivía.
Es como viajar en el tiempo. Así eran las casas coreanas antiguas. Wow, este es el gravestone más grande de Corea. Oh, we can touch. You can hug, you can take a picture. Oh. Y como último datazo nos dijeron también que él fundó una publishing company que se llamaba Chung Eun-sa. O sea, de verdad hizo demasiadas cosas. Y acabamos con el tour. De verdad, la señora, la guía, fue un amor, un encanto. De verdad, este vlog se siente que es pura comida. Hemos comido demasiado. Añádase. ¡Oh! ¡Oh my god! Se les va a antojar todo lo de mi vlog. No les había enseñado el outfit de hoy. Me puse este top negro. Está súper cute. Pero como traigo la misma chamarra rosa, pues se ve igual. Yeah. En otra vida quiero ser ese señor. Última parada del viaje. Daehagangguk Gachongwon. El nombre está largo. Esta es nuestra última parada aquí en Busan para después irnos a la estación de Express Bus para ir de regreso a Seúl. Este es un jardín de bambú. En Corea no hay muchos jardines de bambú, son más comunes en Japón y en China. Y en todo Corea hay 2 National Gardens y este es uno de ellos. La mayoría de gente aquí en Corea de la población son adultos mayores. De verdad estoy viendo demasiados ayushis, harmonies y me dan demasiada ternura. Entremos. Puedes entrar sin zapatos. Y hay un trail especial. Oh my lord. This is so pretty. Besties, qué hermoso. Siento muy feliz de estar aquí. El agua brilla demasiado. Girls, vean esto que nos acabamos de encontrar. Esto yo lo había visto en TikTok y no puedo creer que está aquí. Fue de lo más random. Es para ver qué talla eres. Vean esto, XXL, XS. Sí existe, sí es una cosa aquí en Corea. Para que vean el peso que se le da al peso aquí en Corea. Yo lo hice y cupé en el XS, pero no sé cómo sentirme al respecto, honestamente. ¡Oh my god, I'm so skinny! ¡Oh my god, what am I gonna do! Estamos dirigiendo hacia la estación de autobuses. Quiero venir más tiempo. De verdad todo, la comida, las vistas, todo estuvo muy bien. Bye bye, Ulsan. Me encantó conocerte.